Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Su servidor y amigo Isaías Cipriano les da la más cordial bienvenida a su programa, La Sinfonía del Pensamiento. En la Sinfonía del Pensamiento, damas y caballeros, constantemente estamos haciendo referencia a todos los elementos culturales que puedan propiciar en nosotros una transformación positiva que pueda sumar a nuestra sociedad. Y por ello es que en esta mañana habré de hacer referencia primeramente a unas versiones de Facebook que he encontrado bastante sugerentes y posteriormente habré de hacer referencia a un libro maravilloso, un libro clásico de la literatura universal, Los viajes de Marco Polo. Los viajes de Marco Polo, de la Biblioteca de Aventuras, un clásico de la literatura italiana y de la literatura universal, esperando sea de su agrado. Antes de abrir entonces el abanico de posibilidades, antes de entrar de lleno en materia, vamos a comenzar entonces haciendo referencia a unos links de Facebook que he encontrado y que me parece muy importante resaltar y no dejar pasar nada más, así como así. La primera referencia se la debemos a Alex Salamandra, un querido amigo, músico, artista multifacético. Alex Salamandra es conductor del programa radiofónico Las Huellas del Alba, que se transmite a las 7 de la noche todos los sábados a través de Orbe Network. También Alex Salamandra conduce el programa televisivo Paisajes Humanos, Voz, Poesía y Canto, transmitido también desde Promo Estéreo. Un saludo afectuoso para el maestro Alex Salamandra. Esto fue lo que publicó a través de Facebook y lo comparto con ustedes. Hoy día del músico, quiero felicitar a todos aquellos, a todas aquellas, que por medio de un instrumento musical o la voz, tienen la habilidad de expresar sus más profundos sentimientos. Ojalá que puedan seguir haciendo lo que más les gusta en la vida. Felicidades. Esto aparece el día de hoy en Facebook. Por otra parte, también quiero mencionar a un querido amigo, a un hombre muy joven y talentoso, un poeta, narrador y bibliófilo, amante de los libros consumado, Guillermo Lera Pérez. Guillermo Lera Pérez también está a cargo de la librería El Hallazgo, ubicada en Avenida Mazatlán 30, Colonia Condesa, Alcaldía Cuauhtémoc. Él ofrece este pasaje también en Facebook que me parece sumamente interesante. Afuera llueve, no hay alma caminante en la calle, solo la sombra de pasos y los ecos de la ausencia. He saltado de una librería a otra, de un precipicio a otro, de un castillo abismado a otro castillo, como Celín. La jornada termina con las manos llenas de libros que no puedo comprar, un beso rezagado en la garganta y todas las palabras que nunca terminan por decirse. Bebo el último sorbo de café y pienso en el libro de Thomas Bernhard que vi en alguno de los anaqueles. Pienso que el camino de regreso a casa es largo y húmedo. ¿Cuál casa? Nunca regreso a casa. El mesero entrega la cuenta. Enciendo un cigarro mientras espero el taxi. Hoy hace más frío y más silencio. La mayoría de las luces en la avenida están apagadas.
Ningún perro habita la noche, no hay alma viva en la banqueta. Todo es un recuerdo del olvido que seremos. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Esta es la aportación que se hace desde Facebook. He tenido la oportunidad de encontrar estas perlas perdidas, estas perlas errantes que estaban por allí. He tenido la fortuna de coincidir con ellas y poderlas poner a su disposición. Muy bien, damas y caballeros, vamos a entrar ahora de lleno en materia y vamos a comenzar con este libro maravilloso, un libro clásico de la literatura de todos los tiempos, Los viajes de Marco Polo. Los viajes de Marco Polo. Marco Polo nació en Venecia en 1254. En 1271 emprendió un viaje al oriente en busca de nuevos mercados para el comercio de su ciudad natal, en compañía de su padre, quien ya había permanecido en esas apartadas regiones en otro viaje. Atravesando las estepas del Asia Central y el desierto de Gobi, arribaron a China, donde fueron recibidos por Kublai Khan, conquistador mongol que se había adueñado del imperio y que por esa época completaba sus incursiones al sur del país. Como delegado de Kublai en las provincias, así como consejero en la corte, sirvió al Khan durante 17 años, en los cuales tuvo oportunidad de conocer en detalle la cultura china. A su regreso, en 1291, tomó la ruta de Sumatra, Persia y Armenia, la otra vía a través de la cual los europeos comerciaban con el Oriente. En 1298 fue hecho prisionero por los genoveses, competidores de los venecianos en el comercio. De su estadía en el Asia ha quedado una relación, el libro de las maravillas o viajes de Marco Polo, que ahora la editorial La Oveja Negra ha incorporado en su colección Grandes Aventuras. Los viajes de Marco Polo constituyen un extraordinario relato, pleno de fantasía, donde el célebre navegante interpretó, de acuerdo con la mentalidad medieval, sus obsesiones, sus observaciones, sus pasiones acerca de la civilización china, en aquella época la más adelantada del mundo. Las riquezas descritas en este relato excitaron la ansiedad de los europeos por lanzarse a la conquista de nuevas tierras. Ahí tienen, damas y caballeros, la reseña que se hace de Marco Polo en la editorial La Oveja Negra, en coautoría editorial con Editorial Ara, una traducción cedida por Akal Editor. Es curioso porque nos está hablando también, aún de manera indirecta, de un resplandor por parte de China. Y hace poco, el recientemente fallecido, el gran filósofo, historiador, teólogo, difusor de la filosofía de la liberación, de la ética de la liberación, de la política de la liberación en el mundo, Enrique Dussel, en paz descanse, nos decía no hace mucho que justamente los chinos no es que apenas empezaran a figurar en el orbe o en el mundo, sino que más bien ya lo habían hecho de manera constante porque siempre han sido muy creativos, han sido grandes inventores a través de los siglos y que bueno, llegando casi al siglo XX, el gigante de Asia se había estado tomando una siesta, pero que ha despertado y ahora podemos ver la magnitud de su aportación, que como dice el maestro Dussel, de ninguna manera es accidental, sino que ya lo había hecho a través de los tiempos, a través de los siglos, y aquí
Marco Polo nos dará cuenta en sus descripciones también de esa majestuosidad oriental. Vamos a comenzar entonces con la introducción de este texto. En todo momento nos estaremos moviendo en el siglo XIII medieval, como ya pudieron escucharlo, siglo XIII en la Edad Media. Comenzamos entonces. Señores, emperadores y reyes, marqueses, duques, condes, caballeros, burgueses, y todos vosotros, en fin, que anheláis conocer las diferentes razas de los hombres y la enorme variedad de las diversas regiones del mundo, y deseáis informaros sobre sus usos y costumbres, tomad este libro y hacedlo leer, pues en él hallaréis todas y cada una de las extraordinarias maravillas y peculiaridades de la Armenia Mayor y la Menor, de Persia, de Turquía, de la India, de las tierras de los tártaros, así como de tantas y tantas regiones del Asia Media y de una gran parte de Europa, caminando siempre en dirección al viento griego, al levante y a la tramontana. La tramontana, damas y caballeros, es el viento del norte. Continúo con la lectura. También se dirán aquí ciertas cosas que no llegó a ver, mas las supo por hombres dignos de toda confianza. Por ello os presentaremos las cosas vistas como vistas, las cosas oídas como las que fueron oídas, de suerte que nuestro libro sea sincero y verdadero, sin sombra de mentira, y que su contenido no pueda ser tachado de fábula o invención. Puedo asegurar que desde que Dios, nuestro Señor, modeló a nuestro padre Adán, así como a Eva, con sus propias manos, hasta el día de hoy, jamás hubo cristiano, sarraceno, pagano, tártaro, indio ni hombre, de tan grandes maravillas que diera cuenta en otra nación o que haya estudiado tantas cosas como el susodicho Marco Polo. ¿Qué tal, damas y caballeros? Estamos comenzando con la introducción de este libro maravilloso, Los viajes de Marco Polo, perteneciente a la Biblioteca de Aventuras. Continúo. Considero que gran pérdida sería si no hiciese poner por escrito todas las maravillas que vi y conocí como verídicas, de suerte que aquellos que no las vieron ni conocieron puedan alcanzarlas, por gracia de este libro. Permanecí en diferentes regiones y provincias 26 años completos, desde mi primera juventud hasta la cuarentena. Más tarde, retenido en la fortaleza de Génova a causa de la guerra, y no queriendo permanecer ocioso, decidí componer este libro para placer de los lectores. Debemos entonces, damas y caballeros, un gran libro al encarcelamiento de su autor, Marco Polo. ¿Hubiera escrito Marco este precioso documento de no haber sido detenido en Génova en plena guerra con Venecia? Irónico resultado, en todo caso, el del viajero encarcelado en tierra italiana, después de haber caminado con libertad por las más diversas y extrañas provincias del Asia de su tiempo. Aquí estamos leyendo la nota al pie de página que los editores tienen a bien colocar, y ahora vamos a hablar del momento en el que Marco Polo y su señor padre entran al servicio del Gran Khan, rey de los tártaros. Esto alrededor de 1298. En 1298 es cuando escribe justamente estas memorias, estas descripciones. Pero ahora vamos a retomar el punto
en donde llega al servicio del Gran Khan. Este rey de los tártaros, el Gran Khan, supremo señor del imperio mongol, al que los polos sirvieron activamente. Kublai Khan, que estuvo reinando de 1260 a 1294 y que había nacido en el año de 1215 y era nieto de Gengis Khan, el gran Gengis Khan. Bien, pues vamos a retomar entonces lo siguiente. En el año de 1252 después de Cristo, dos nobles ciudadanos venecianos, Miser Nicolo y Miser Mafeopolo, hallándose en el puerto de Venecia, decidieron embarcar en una de sus naves, cargada de varias y preciosas mercancías. Haciéndose a la vela, navegaron sobre el mar profundo y, contando con buen viento y con la ayuda de Dios, arribaron con mercaderías y navío a Constantinopla. La corte de un gran rey tártaro llamado Berka Khan fue conocida después, también señor de una parte de Tartaria, que tenía entonces en Bulgaria y Sarai su residencia. Berka era en esa época soberano de la Horda de Oro, uno de los principados tártaros que abarcaba fundamentalmente la Rusia meridional. Bulgaria y Sarai eran, respectivamente, residencias de verano e invierno de su corte. Enterado Berka Khan de la llegada de los dos latinos, deseó conocerlos y, teniéndolos en el curso de la audiencia por hombres de bien, colmó de honores a Miser Nicolo y a Miser Mafeopolo, celebrando grandemente su venida. Ambos hermanos, viendo cuánta satisfacción le producían, le obsequiaron con cuantas joyas traían consigo de Constantinopla. En consideración a su grandeza y cortesía, tomólas Berka gustoso y, apreciándolas sobre toda ponderación, entrególes a cambio, como generoso señor que era, más de 2 veces su valor en otras nuevas joyas, y enviándoles entonces a diversos lugares de su reino, las vendieron ventajosamente, obteniendo muy grandes beneficios. Entonces no solamente eran grandes comerciantes, sino que además tenían ese trato de gentes, ese trato podríamos llamarlo diplomático, ese diálogo abierto y franco, basado también en un buen conocimiento, que les permitió que las puertas se abrieran a pesar de que estaban en lugares muy remotos de su patria. Como lo vamos a ver en breve también, tuvieron la oportunidad de aprender la lengua tártara y esto fue increíble porque representó pues la autopista, el sendero por el cual habrían de circular de manera bastante tranquila. Continúo con la lectura. Cruzaron el río Volga y atravesaron un desierto de 17 jornadas de largo, sin encontrar ciudad alguna excepto los poblados de los tártaros, que vivían con ganados en tiendas de campaña. Ahora se habrían de encontrar con Barak. ¿Quién fue Barak? Un soberano mongol. Una vez allí, al no poder retroceder ni tampoco seguir avanzando a causa de la gran guerra que se había desatado entre los tártaros, permanecieron 3 años en Bukhara y habitaban aún en esta ciudad cuando, pocos días después del restablecimiento de la paz, llegó un mensajero de Kublai Khan, gran señor de los tártaros, que vive en la extremidad de la tierra entre el levante y el viento griego. Cuando vio el mensajero a Miser Nicolo y Miser Mafeo, que ya hablaban con perfección la lengua tártara, y supo quiénes eran,
se llenó de alegría y asombro, pues nunca había visto a ningún latino por aquellas tierras, y tras haber conversado con ellos, conociendo sus buenas maneras, dijo a los dos hermanos: Señores, si se fían de mi opinión, gran provecho y honor podréis sacar. Y respondiéndole ambos, que atentamente le escuchaban, recibieron su consejo. Entonces el mensajero continuó dirigiéndose a ellos en estos términos: Yo os aseguro, señores, que el gran rey de los tártaros jamás ha visto un latino, aunque gran deseo y voluntad tiene de conocerlos. Por ello, si quisierais acompañarme hasta su presencia, tened por cierto que, nobles e instruidos que sois, os recibirá complacido y os colmará de felicidad y ventura. Tras escuchar con el mayor placer las noticias y peculiaridades de vuestra tierra, pues es poderosísimo Señor y vive poseído por el deseo de conocer novedades. Y debéis dar por hecho que llegaréis sanos y salvos sin que tengáis nada que temer, avanzando al abrigo de los ataques de bandoleros y otras gentes sin escrúpulos, en tanto que marchéis en mi compañía. Los dos hermanos, tras escuchar cuanto el mensajero les proponía, tomaron gran gusto en ello, y viendo que no podían volver sobre sus pasos sin gran dificultad, como hombres de valor, sin tomar en cuenta el largo viaje que les esperaba, se aprestaron a realizarlo, contestándole que con mucho gusto le acompañarían. Mucho se alegró aquel de su decisión, y abandonando juntos la ciudad, tras encomendarse a Dios, se pusieron en camino, y avanzaron un año completo en dirección a Levante, y más tarde, torciendo a la izquierda, caminaron hacia la Tramontana y el viento griego, antes de llegar a donde el gran señor residía. La causa del largo tiempo empleado en la marcha fueron la nieve y el desbordamiento de los ríos y torrentes, teniendo que esperar el deshielo y que las aguas tumultuosas volviesen a sus cauces. Y así, cabalgando siempre, pudieron ver grandes maravillas y enorme diversidad de cosas. Cuando los dos hermanos Miser Nicolo y Miser Mafeo llegaron a la presencia de Kublai, gran señor de los tártaros, este, que era hombre de gran bondad y corazón, le recibió honrosamente, celebrando mucho su venida, pues nunca había visto un latino, porque en su tiempo jamás un hombre del sol poniente había visitado su país. Por ello les hizo muchísimas preguntas acerca de aquellos países occidentales. En primer término, sobre los emperadores de Roma, sobre cómo sostienen la justicia en sus reinos y señoríos, y de cómo resuelven los asuntos de importancia y cómo combaten, y del modo en que se realizan sus embajadas. Y a continuación preguntó por los demás reyes y príncipes cristianos y sobre todo lo restante de la nobleza, informándose de la grandeza, costumbres y poderío. Y después les preguntó detalladamente por el sucesor de los apóstoles, por los cardenales, por la fe y por los hechos de la Iglesia romana, así como por todos los usos y costumbres de los latinos. Ambos hermanos, Miser Nicolo y Miser Mafeo, fueron informándole paso a paso y con toda verdad sobre cada cosa y en buen orden y concertadamente. Aquí, damas y caballeros, aparece una pequeña nota que nos dice: el traductor se refiere, cuando habla de el emperador o de los emperadores romanos, se refiere a los soberanos del Sacro Imperio Romano Germánico, no al viejo Imperio Romano, pues habla de este imperio como contemporáneo del autor. Entonces esa nota pues nos aclara bastante para no hacer extrapolaciones falsas. Puesto que se trataba de hombres honestos y conocían a la perfección el tartaresco,
la lengua de los tártaros, así llegaron a ser muy apreciados por el Señor, quien se complacía mucho en departir con ellos y muy a menudo solicitaba que comparecieran ante él para aprender las cosas que concernían a las tierras del poniente. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Estamos leyendo Marco Polo, los viajes maravillosos de Marco Polo. Esto en la edición de la Biblioteca de Aventuras, editorial Ara y editorial Oveja Negra. Como pueden escuchar, estamos tan solo en el inicio, estamos tan solo en el comienzo de estas narraciones maravillosas, narraciones hechas por navegantes comerciantes intrépidos, astutos, diplomáticos de la Edad Media, italianos. Una obra que se ha convertido ya en un referente de la literatura universal, y qué maravilla poder conocer, por así decirlo, de primera mano, lo que pudo observar, registrar Marco Polo en sus viajes. Recientemente había estado escuchando a Emilio Scotto, el argentino que ha ganado el récord Guinness por hacer el viaje en moto alrededor del mundo. Más de 279 países visitados. También, si tienen la oportunidad de escuchar una entrevista que le hace el señor José Gutiérrez Vivó, una entrevista ya de tiempo atrás, pero muy valiosa, una entrevista en la que un aventurero, pero también un geógrafo, un filósofo, un diplomático, un hombre increíble como lo es Emilio Scotto, este argentino nos comparte la grandeza y la miseria del mundo a través de esa entrevista. Y claro, desde luego también, pues existe su libro de aventuras del gran recorrido, y esperemos que, bueno, este tipo de testimonios, de experiencias, nos puedan ilustrar también sobre las distintas formas de cómo se vive. Aquí tenemos un texto, Los viajes de Marco Polo, y estamos viendo la enorme dificultad que tienen para atravesar una geografía bastante accidentada, llena de sorpresas. No son los bandoleros, no son los seres amantes de lo ajeno, ni tampoco otro tipo de monstruos sociales que puedan aparecer por allí, sino más bien son las adversidades climatológicas, el mismo paisaje, el mismo relieve, lo que va impidiendo un desarrollo pues veloz del recorrido, y eso implica que entonces se tarden, por lo menos aquí según en lo último que referimos, hasta un año de traslado. Imagínense 26 años de recorrido por distintas circunstancias. Bien, damas y caballeros, estamos llegando al final de esta aportación, esperando haya sido de su agrado. Estamos comenzando a leer Los viajes de Marco Polo. Solamente antes de cerrar, fíjense cómo las preguntas de este gran emperador mongol, las grandes preguntas que le hace a estos visitantes, les pregunta sobre cómo se ejerce el gobierno, cómo se ejerce la justicia, cuáles son sus tradiciones, cuáles son sus costumbres, cómo se delibera sobre asuntos delicados. Estas son preguntas fundamentales que todo mundo podría hacerse llegando a algún país, llegando a una nueva cultura, llegando a otro continente. Y es muy importante que este tipo de consideraciones pues se tengan presentes. Y desde luego que uno pueda aprender lo mejor, lo máximo de la nobleza y de cómo es que la sabiduría se ha diseminado a lo largo de la faz terrestre. Damas y caballeros, hemos llegado al final de esta aportación. Su servidor Isaías Cipriano se despide de ustedes. Muchas gracias por su atención.